Ahí está. Ya de a poquito veremos. Bueno, vamos a ir arrancando despacito. Lo que habíamos visto en cuanto a circuitos eléctricos, ¿sí? Estos tipos de circuitos eléctricos, instalaciones o demás, habíamos llegado a la conclusión de que para que haya o para que algún aparato funcione, ¿sí? Sea una resistencia, sea cualquier tipo de aparato, ¿sí? Nosotros necesitábamos que tener un circuito cerrado, ¿está bien? Que haya un camino, ¿sí? Donde puedan circular los electrones. Entonces nosotros necesitamos un circuito cerrado. ¿Está bien? Un circuito cerrado. Después, ¿qué necesitamos? Algo para que funcione el aparato, ¿está bien? Sea, no sé, una heladera, sea, no sé, el control remoto. Necesitamos una fuente de alimentación. ¿Está bien? Una fuente de alimentación. Bien. Y nosotros habíamos llegado a hacer circuitos de este estilo, donde a través de este símbolo, ¿sí? Nosotros representamos a este símbolo como fuente de alimentación. Fuente de alimentación. ¿Está bien? Y nosotros necesitamos un circuito cerrado. Entonces acá, imagínense que... Y acá en este sector, para cerrar el circuito, nosotros podemos poner cualquier tipo de elemento. ¿Está bien? Acá donde lo simbolizamos podemos poner una lamparita. Si acá tenemos una batería de 12 volts, pues una lamparita de auto. ¿Sí? Si esta fuente de alimentación la interpretásemos como una conexión de 220 volts, bueno, acá podemos poner un motor, un velador, ¿sí? Una lámpara, un equipo de aire acondicionado, algo que internamente va a estar representado porque va a tener una resistencia interna, ¿está bien? Entonces nosotros lo representamos a la resistencia, que era un obstáculo al paso de la corriente, de esta manera, ¿está bien? Esta era una resistencia. Pero fíjense que uno lo representa, esta resistencia como si fuese algo interno que tiene cualquier tipo de aparato. Internamente tiene una resistencia al paso de la corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces fíjense que nosotros establecemos un circuito cerrado de esta manera. ¿Está bien? Imagínense el velador, un velador de la casa. Nosotros tenemos acá, vamos a imaginar que este fuese los 220. ¿Está bien? El enchufe. Uno lo enchufa acá. Ahora fíjense, vienen dos cablecitos que ustedes están acostumbrados a ver, que cuelgan su velador en su cama, al lado de su cama. Acá adentro hay un interruptor, ¿sí? Hay un interruptor que va a haber un cable que pasa de largo, pero un cable internamente, uno de los dos cables que pasa internamente, ¿sí? Por el interruptor de la mesita de luz, un cable es cortado internamente, ¿sí? Que es el que va a habilitar el paso de corriente. Después vienen estos dos cables acá, ¿sí? Vienen a la lámpara, ¿está bien? Y uno va a un borne que tiene la lámpara y otro borne, son dos bornes diferentes. ¿Está bien? Y ahí sería el velador más o menos. Ahora fíjense cómo cierra también el circuito importante. Si yo cierro el circuito de acá, aprieto cliqueo el interruptor de la mesita de luz, se va a prender la luz. ¿Por qué sucede eso? Porque está enchufado, ¿está bien? Este es un tomacorriente que está a la pared. Ahora fíjense cómo es la circulación de corriente. Vamos a imaginar que viene por la corriente de estos dos, parte de un cable. Viene por acá la corriente. Una vez que establezco el circuito acá, que cierro el paso, los electrones van a pasar por acá. Van a pasar por acá. Internamente, a estos dos puntos,
hay una resistencia. Entonces la corriente va a pasar por esta resistencia, generando una incandescencia y prendiéndose la lámpara. Y fíjense después el retorno. Vuelve por el otro cable, pasa internamente por el interruptor, que uno tiene la mesita de luz, y llega al otro borne, ¿sí? Al cual el enchufe está conectado en el tomacorriente en la pared. ¿A qué voy con esto? Fíjense que hay un circuito cerrado, ¿está bien? ¿Y quién lo está estableciendo? Bueno, el interruptor. Por algo yo cuando cliqueo se prende la lamparita, ¿está bien? Porque tiene que haber un circuito cerrado para el paso de los electrones, si no sonamos, ¿está bien? Entonces lo que habíamos dicho en la clase pasada es que uno trata de cualquier cosa que se presente, si aparecen varios aparatos o varias resistencias, en serie, ¿sí? En serie es una continuación de la otra, era tratar de llevarlo, resolver a través de procedimientos, todas esas resistencias, reemplazarla por una que las identifica a esas, ¿sí? Y llevar a un circuito básico con este estilo, donde uno puede aplicar en estos circuitos básicos lo que uno aprendió como la ley de Ohm, ¿está bien? Donde nosotros tenemos una resistencia, ¿sí? Un voltaje, lo llamamos V, y que había una circulación de corriente, ¿está bien? Y nosotros habíamos dicho que la intensidad de corriente iba a ser directamente proporcional al voltaje de la fuente suministrada, sea una batería, sea una pila, ¿sí? Va a ser una fuente, va a ser directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del aparato, el interno de la lámpara, ¿está bien? De cualquier cosa que pongamos ahí que internamente tiene una resistencia. Inversamente proporcional a R. Entonces establecimos a través de esta formulita, podemos establecer que dependiendo de si tenemos una pila de 1,5 volt, una batería de auto, 12 volt, y acá teníamos una resistencia de determinado valor óhmico, podíamos determinar a través de esta fórmula la circulación de corriente. ¿Está bien? ¿Cuál es la corriente que estaba pasando por esa resistencia? ¿Está bien? Después vimos que imaginamos, de alguna manera, que si acá poníamos una lamparita, que se simboliza así la lamparita, con una X central, un redondito con una X, imagínense que pasa una determinada corriente, entonces acá se ilumina, ¿sí? De determinada manera. ¿Está bien? Ahora imaginemos otro circuito, parecido a este que usamos la misma fuente de alimentación, pero en lugar vamos a poner dos lámparas. ¿Está bien? Una a continuación de la otra. ¿Está bien? Esto, simbólicamente, estas lámparas, internamente tienen una resistencia. Lo podemos simbolizar con este circuito, donde hay dos resistencias internas y se cierra el circuito de esa manera. ¿Está bien? Imagínense esta situación, que nosotros teníamos una lámpara, imagínense una determinada lamparita de 12 volt, ¿sí? Que tiene una determinada resistencia interna. Ahora imagínense que el mismo circuito con la misma alimentación, yo pongo, imagínense que acá es 12 volt, vamos a poner 12 volt, acá ponemos 12 volt. Y acá tenemos una determinada resistencia, ¿sí? Ahora imagínense que en vez de tener un circuito con una lamparita sola, ahora tengo un circuito con dos lamparitas que son idénticas a esta, ¿está bien? ¿Estamos? Entonces lo que vamos a ver acá en este circuito, en comparación a este, que estas dos lamparitas se van a iluminar, pero con menor intensidad. O sea que, en comparación con esta intensidad de esta lámpara, se va a iluminar un poquito menos. ¿Está bien? Un poquito menos. Entonces, ¿qué es lo que uno
uno se pregunta, dice, pero si yo acá tengo 12 volts, y acá esta lámpara se prende se ilumina con una determinada intensidad, ¿cómo puede ser que pongo dos lámparas en esta disposición y se me ilumine menos, su incandescencia, su luminosidad sea menor en comparación a esta? Entonces algo tiene que pasar con el voltaje. ¿Está bien? Porque si acá tengo, fíjense, a través de los conductores, como si tuviese los 12 volts, el mismo voltaje lo tengo conectado en los extremos de la lámpara, yo acá lo tengo conectado entre estos dos puntos, pero no sé sobre esta lámpara y sobre esta lámpara si es el mismo voltaje. Entonces, bueno, los estudios y experimentos nos llegaron a indicar que si yo pongo entre este punto y este punto, pongo un voltímetro, ¿sí? Pongo el tester que yo les mencionaba, poníamos este aparato que sirve para medir voltaje, y vamos a encontrar que acá había 6 volts. ¿Está bien? Entre este punto y este punto. Y en esta lámpara, entre los dos extremos, si yo quería medir voltaje, me encontraba con que el aparato ahí me indicaba 6 volts. ¿Está bien? Entonces, acá me lo está diciendo que al haber dos resistencias, la tensión, al tener dos resistencias iguales, ¿está bien? Que son las resistencias internas de la lámpara, vamos a tener el voltaje dividido a la mitad, pero siempre y cuando las resistencias sean iguales. ¿Está bien? ¿Se entiende? Imagínense que yo tengo estas dos lámparas, en vez de tener dos resistencias, tuviese 4. ¿Está bien? Imagínense que tengo 4 de estas lamparitas, todas iguales en su resistencia interna. ¿Qué voltaje debería, si yo mido sobre cada resistencia, qué voltaje debería tener? ¿Se entiende? Son todas la misma resistencia. Entonces, si tengo 12, en cada una debería caer 3 volts. 3 volts acá, 3 volts acá, 3 volts acá y 3 volts acá. ¿Está bien? Ya vemos esta resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. ¿Está bien? ¿Se entiende? Siempre y cuando sean las iguales las resistencias. Yo estoy acá imaginando que tengo dos lamparitas en esta disposición, una a continuación de la otra. ¿Está bien? Una a continuación de la otra. Estoy diciendo, acá no las tengo, como si tuviese estas dos lamparitas, ¿sí? Las estoy conectando una a continuación de la otra. ¿Está bien? La corriente pasaría por acá, llega a un borne de acá, el otro borne sale y sigue. Y acá cerraría el circuito con una fuente de alimentación. ¿Está bien? Disposición serie. Teniendo estas dos lámparas en esta disposición, iguales, tendría la misma resistencia interna. Entonces, cuando yo tengo aplicado un voltaje, acá, el voltaje sobre esas dos resistencias que son iguales, se van a dividir. La caída o el voltaje que va a haber entre sus extremos va a tener relación con este voltaje. Si acá son 12 volts, acá tendré sobre los extremos de una resistencia o una lámpara 6 volts. Lo mismo que esta. Si acá tengo 6 volts, sobre esta habrá 3 volts y sobre esta lámpara habrá 3 volts. ¿Está bien? Es lo que más o menos identificamos acá. Si nosotros ponemos la misma fuente, 12 volts acá, 12 volts, y ponemos 4 de estas lámparas, todas con esa disposición en serie, una a continuación de la otra, y sabemos que son las 4 lamparitas iguales, idénticas, quiere decir que su resistencia interna va a ser igual. ¿Está bien? Entonces, este voltaje se va a repartir sobre cada resistencia. ¿Está bien? Entonces, ¿en cuánto se va a repartir? Bueno, si son 4, voy a tener 3 volts en una, 3 volts en otra, 3 en la tercera y 3 en la cuarta. ¿Está bien?
De acá sacamos, ¿sí? Y antes de ir a lo que sacamos, si acá tenemos en serie 4 resistencias, ahora 2 lamparitas que son diferentes, quiere decir que se llame esa diferencia cuando su resistencia interna, ¿sí? Puede ser diferente. Esta resistencia interna, no sé si lo logran ver ahí, es un rulito interno. Esto si yo lo mido en los extremos me puede dar, no sé, 200 ohms. Pero por ahí vengo con otra lamparita que imaginemos que es diferente y le mido sobre los bornes el valor óhmico. ¿Está bien? El valor óhmico. Entonces me da otro valor. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces ahora si son diferentes los valores de la resistencia, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Vamos a tener diferente voltaje entre cada extremo de la resistencia. ¿Está bien? Dependiendo de su valor óhmico. Acuérdense que la resistencia es inversamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir? A menor resistencia, mayor voltaje. ¿Estamos? ¿Con esto a qué voy? Si tengo 4 resistencias acá, donde esta es la más chiquita, ¿sí? Es la más chiquita y bueno, ahí voy a tener seguramente mayor voltaje. ¿Sí? Y si los valores óhmicos de esta resistencia son más grandes con respecto a la demás, imagínense que la número 4 sea mucho más grande que las otras 3 en valor óhmico, ¿sí? Quiere decir que ahí el voltaje entre sus extremos va a ser menor. ¿Está bien? Hagamos un ejemplo. Aparte de todo esto, antes de volcarnos al ejemplo, ¿qué sacamos como conclusión en estos circuitos en serie? Que la corriente era la misma, ¿no? ¿Está bien? Sea el camino que haya, la corriente es única, ¿sí? Porque tiene un solo camino. O sea que acá salgan 10 electrones, salgan 100, tienen este camino de recorrido. ¿Está bien? ¿Quién va a indicar que salgan 10 electrones o 100? Dependiendo de los obstáculos que tenga el camino. Si hay muchos obstáculos en el camino, y bueno, quizás acá la corriente, la cantidad de electrones que salgan desde el punto negativo, sea menor. ¿Está bien? Pero van a llegar, sean, imagínense, 10 electrones, van a salir de acá, van a pasar por este camino, el único camino que tienen, y llegarán al porno positivo de la fuente de alimentación. ¿Está bien? Pero es un solo camino. ¿A qué voy con esto? Que la corriente es única. ¿Sí? Es igual y es la misma. Fíjense que si salen 10 electrones por acá, pasan por esta resistencia 10 electrones y pasan por esta resistencia 10 electrones, llegando al borne positivo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que en un circuito en serie, la corriente eléctrica, ¿sí? Es la misma, ¿sí? Y va a ser es la misma corriente que va a pasar por cada obstáculo o resistencia que se encuentre en el camino. ¿Está bien? Entonces, partiendo de este concepto, hagamos un ejercicio, digamos, de un poquito reforzando lo que vimos en la clase pasada. Déjenme ver que ya no sé, estoy medio perdido. ¿Dónde dejé el borrador? Se me cayó. Vamos a hacer un ejemplo. Y antes de volcarnos al ejemplo, fíjense que lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Fíjense que la suma, ¿por qué yo digo que esta se reparte? Voy al tema inverso. Si yo digo que el voltaje acá 12 volts se reparte sobre cada resistencia entre sus extremos como voltaje, ¿sí? Entre sus extremos, yo puedo hacerlo al revés, es decir, si yo tengo acá este voltaje, este voltaje, este voltaje, este voltaje, y lo sumo, me tiene que dar el voltaje de la fuente aplicada. ¿Está bien? No me puede dar ni más ni menos. Puede ser menos por otras circunstancias, pero tendría que dar el mismo valor que suministre el voltaje que suministra la fuente de alimentación. Entonces, todo esto que estoy haciendo en forma así, que lo vimos la clase pasada, y lo vamos ahora a refrescar a través de un ejercicio, vamos atando cabo.
¿Está bien? Vamos a hacer un circuito, fíjense. Esto es una fuente de alimentación. Donde tenemos una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, cuatro resistencias. A esta vamos a llamar R1, vamos a poner R1, R2, R3 y R4. Y este es el voltaje, ¿está bien? El voltaje que tiene la fuente. Vamos a poner acá, aquí abajo, abajo vamos a poner unos valores. Vamos a poner que suponemos que la fuente son 20 volts. ¿Sí? Total es teórico. Digo teórico por el voltaje, ¿está bien? Porque hay valores nominales. Hay 24 volts, 12 volts, 48 volts, 220 volts, 110 volts. Y por ahí decirles 20 volts me van a decir en un momento, pero en forma práctica 20 volts, no hay nada que me suministre 20 volts. Pero bueno, a modo de hacer ejercicios de este estilo teóricos, son bienvenidos, digamos, ¿no? 20 volts, vamos a indicar que R1 son 120 ohms, R2 son 270 ohms, R3 330 ohms, y R4 en 10 minutos se corta. Bien. R4 imaginemos, lo pongo aquí, R4 imaginemos que son 470 ohms. ¿Sí? Entonces, y acá vienen los pasos. ¿Está bien? Esto imagínense, traten de imaginarse que de alguna manera es una fuente de alimentación, batería o algo, con 4 elementos que están conectados uno en seguidilla del otro. ¿Está bien? Bien, veamos. Nosotros habríamos dicho en primera instancia que cuando tenemos 4 resistencias en serie, ¿sí? Obviamente yo acá tengo que, imagínense que lo que me piden es el R total, la corriente total del circuito, y me pide el voltaje, si yo voy con un tester y mido entre los extremos, el voltaje sobre cada resistencia. ¿Está bien? Vamos a llamar BR1 al voltaje entre los extremos de esta resistencia, BR2 entre los dos extremos de la resistencia, BR3 entre estos dos puntos, y BR4 sobre los puntos estos extremos, sobre esta resistencia. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos tipos de ejercicios cuando me aparezcan o me pidan estas cosas? Un poquito para entender lo que yo tengo que resolver es decir, bueno, yo estoy acostumbrado a mí me enseñaron para calcular la ley de Ohm, aplicar la corriente que pasa por un circuito, una fuente de alimentación y una resistencia para aplicar la ley de Ohm. Eso es lo que habíamos dicho al principio. Entonces digo, bueno, por acá tengo 4 resistencias en serie. Pero me había dicho en la clase pasada que cuando tenemos 4 resistencias en serie, nosotros podíamos calcular la R total. ¿Está bien? Una resistencia que de alguna manera representa estas 4 que están en serie en valor ómico. Eso cómo se hace en estos circuitos, es poner la R total, R sub T, va a salir de la suma de estos 4 valores, o sea, R1 más R2 más R3 más R4. ¿Está bien? Imaginemos que este fuese nuestro primer paso. Primer paso, cálculo R total. Cálculo R total.
para que ustedes también ya más o menos vayan armando su metodología para no perderse, ¿está bien? Digamos sus pasitos. Entonces nuestro primer paso sería esto. Entonces, bueno, vamos a reemplazar los valores, ¿está bien? R total, vamos a poner los valores ómicos acá, va a ser 120 ohm, más 270 ohm, más 330 ohm, más 470 ohm. ¿Está bien? Y esto me va a dar R total. ¿Está bien? Ahora lo sumamos. A ver, busquemos. Vamos a ver acá. Y tenemos 120 más 270 más 330 más 470. Me va a dar 1190. Entonces mi R total va a ser 1190 ohm. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahí? Entonces, si yo encontré ahora una R total, ¿está bien? Una R total que de alguna manera su valor óhmico represente a estas cuatro, mi segundo paso va a ser dibujar un circuito, en este caso va a ser la fuente, un circuito con una única resistencia. ¿Y quién va a ser esa resistencia? La R total que encontré recién, que es la representante de esas cuatro. Entonces esta va a ser mi R total. Y esta va a ser el valor de voltaje. ¿Está bien? Entonces, en este segundo paso que dibujo, podemos decir este segundo paso, podemos denominar dibujo abreviado, podemos poner gráfico de dibujo abreviado. ¿Está bien? De dibujo abreviado. Entonces venimos acá y hacemos esto. ¿Sí? Ojo, lo estoy escribiendo más o menos en pasos para que ninguno se me pierda. ¿Está bien? Tenemos el voltaje, mi R total. Y obviamente, acá yo ya llevé esto, que por ahí puede llegar a ser un poco medio tedioso o medio confuso. A través de esas cuatro resistencias, fíjense que yo lo llevé a un circuito que a mí me resulta más fácil de resolver. ¿Está bien? Fíjense que acá tengo una fuente de alimentación y una resistencia sola. Obviamente, por acá va a circular corriente. Una corriente I. ¿Está bien? Por lo cual, lo que ahora, si yo tengo el voltaje y tengo esta R total que me pedí acá, vamos a poner acá, es nuestra primera incógnita, 1190 ohm. Ya está, es algo que nos pedía el ejercicio, ¿está bien? Ahora, ¿qué es lo que nos pide en segundo lugar? La corriente total. Pero si yo ya llevé o grafiqué un circuito simple, donde tengo un voltaje, la fuente de alimentación, y una resistencia que representa estas cuatro en serie, que sería R total, yo puedo a través de la ley de Ohm encontrar la corriente que pasa por el circuito, ¿sí? O por lo menos en este circuito, ¿se entiende? Entonces, lo que va a venir ahora, esto lo voy a borrar por un instante para que se entienda, después volvemos a poner los valores, ¿sí? Y vamos a calcular la corriente. Entonces, vamos a calcular la corriente. ¿A dónde la calculo? La puedo escribir acá. ¿Está bien? Estoy viendo proporcionalmente al pizarro. Si no lo borro esto y después lo vuelvo a poner de vuelta. Voy a borrar por un instante acá. Total, después lo escribo de vuelta. Lo dibujo. Es como que estoy dividiendo un poco la pizarra en dos partes. ¿Está bien? Bueno. Somos 6, 7. ¿Sí? Faltan 1 minuto y pico, 2 minutos para que se corte. Así que acá cortamos
Aguántenme a que se descargue la grabación y les mando por el Classroom el OK para que se suban de vuelta. ¿Está bien? Somos 6. ¿Estamos? Listo, profe. Vamos, hacemos eso.